Compartamos este momento del Viernes Santo, la cruz, el amor extremo de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Si te fijas, nosotros los viernes no celebramos misa. ¿Por qué durante todo el año solo hay un día donde la iglesia no celebra misa? La única misa es la del Viernes Santo. Misteriosamente pasa a través del sacrificio de la cruz. Veamos por qué nosotros encontramos la máxima expresión del amor divino en la cruz. Dice en su momento San Juan, Jesús recoge esa parte cuando predica a sus discípulos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No es solamente enseñarlo. El maestro primero hace y después nos explica cuál es el sentido de sus acciones. Dice luego, recoge San Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿De dónde está tomada esta frase? De San Juan en el capítulo 13. En ese momento, dice también el texto bíblico que Jesús se conmueve profundamente. Lo más grande, lo más profundo de su ser, lo más bello de su ser, ¿dónde lo va a expresar? En la cruz. Dice después a Pablo y también en la carta a los Efesios, dice algo que la liturgia recoge y dice así, con su muerte nos dio nueva vida. Y ahí es el parto de una nueva creación. Dios recrea todo con su muerte y le da a esta historia la vida divina que es propia de la Santísima Trinidad. Vamos a seguir en este momento un hilo conductor que es la carta a los Filipenses. En su tiempo es un himno cristológico, bellísimo. Entonces nos habla de tres momentos: la preexistencia, la encarnación y la exaltación del Hijo de Dios. Veamos la preexistencia de Jesús antes de encarnarse, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Jesús es Dios con todo su poder, con toda su gloria, con toda su belleza, y es hermoso decirlo. Él todo eso no lo asume, lo deja. Oculta la grandeza de su ser, deja a un lado esa parte y se hace esclavo. ¿Por qué se hace así? Porque ese camino es el camino más sabio para derrocar todo el imperio del mal, que se ensoberbece, se llena de sí mismo y le impide al hombre ver los ojos, a levantar los ojos hacia Dios o hincarse ante el único Dios verdadero. Jesucristo, dice San Pablo en la carta a los Hebreos, palabra eterna del Padre, al entrar al mundo dijo conforme al Salmo 40, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, dice Jesús, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. ¿Qué hace Jesús? La hostia consagrada, la hostia que presentamos, es el signo del cuerpo de Jesús. Él toma conciencia de que lo más agradable, bello y perfecto para Dios Padre es su humanidad. Él sabe que su cuerpo no va a ser objeto solamente de elogios. Él va a entregar su cuerpo como ofrenda pura, grata y perfectísima. Dice en su momento San Juan, cuando habla de la preexistencia del Verbo, la palabra era Dios. Dice más adelante, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Mira la grandeza de Jesús. Qué hermoso verlo en una cuna pobre, un Mesías con una única túnica, un Dios que muere pobre, sin sepulcro. Ese Dios, Él se despoja de todo para enriquecernos con esa pobreza suya. Esa es la preexistencia, hermosísima ya la preexistencia del Verbo. Luego en su encarnación dice el himno de los Filipenses, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre,
se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La obediencia del hombre es grandiosa. Cuando nosotros obedecemos al proyecto de Dios, el hombre alcanza su plenitud. Es más, decimos ahora, no podemos ser padres si antes no aprendemos a ser hijos. Para que Jesús nos revele la imagen perfecta del Padre, necesitamos ver su obediencia hasta el extremo. Dice entonces San Juan siempre en el prólogo, vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. No estaba preparado, no solamente ellos, nosotros mismos católicos. En este tiempo, ¿hasta qué punto captamos toda la riqueza y la hondura de este misterio? No es tan sencillo. Necesitamos purificarnos, convertirnos, aprender a tener ojos, miradas del Señor. Luego, San Pablo, siempre en el himno de los Filipenses, toca el tercer momento, la exaltación del Hijo de Dios, del siguiente modo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde se va a palpar ese momento? Cuando Él muere. Cuando Él dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiembla, se oscurece, hay resurrección de los muertos. Ahí el hombre, el centurión, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Cuando vemos ese misterio, ya un pagano confiesa la divinidad de Jesús. Aquí San Pablo dice, ante este Dios que ha muerto, hemos hecho lo más atroz con Él, y sin embargo Él nos devuelve lo más bello de Él, lo más grande. Ese es Dios, esa es su omnipotencia. Ahí descubrimos que estamos ante Dios, no solamente ante un hombre. Por eso San Pedro, cuando predica después de Pentecostés, le dice a los judíos cuando lo escuchan, vosotros matasteis al autor de la vida. Y eso les impacta, porque la vida verdadera no está en la tierra, esta la posee Dios. Y eso es lo que Cristo nos viene a dar a nosotros pecadores. Por eso cuando los judíos escuchan este mensaje dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y les dice San Pedro, bautícense, conviértanse y bautícense. Y dice después San Juan, pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. En ese momento el pecador, el que se burla, el que no cree, el que es muy carnal, se da cuenta que no ese es el camino. Volver los ojos y la mirada y la conversión al corazón de Jesús es lo que permite ser realmente hijos de Dios. Vemos entonces que el Viernes Santo Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Es la única misa. Es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Es la víctima perfecta, pura, el cordero sin pecado. Y es el altar sacratísimo, el fundamento de un nuevo pueblo que los constructores verdaderos han de asumir. En la cruz del Calvario constituye el momento cumbre de la víctima ofrecida a Dios Padre para la redención del mundo. Es lo más hermoso, lo más bello. ¿Por qué nos impacta tanto a los latinoamericanos el Viernes Santo? Porque es hermoso lo que vemos, es grandioso lo que vemos, como que remueve lo más íntimo de nuestro ser. Dice el Salmo 45 sobre Jesús, eres el más bello de los hombres. Vamos a ver, ¿se refiere a los físicos o a todo su ser? Es todo su ser. Nosotros con la mirada de la carne muchas veces solo vemos apariencias. Cuando nosotros aprendemos a ver con los ojos de Dios, vemos lo más íntimo de una persona. Y es ahí donde el Salmo habla de Jesús. Dice, en la cruz se define en plenitud el verdadero amor. Joseph Ratzinger en su momento dice, en Deus Caritas est, dice el Papa Benedicto. ¿Dónde vamos a definir el amor? Precisamente en la cruz. Y en esa cruz encontramos la belleza que expresa el don total de sí mismo en esa oración tan grata a Dios. Es la expresión máxima del don total de Dios. Dice, a mí me gusta, uno de los biblistas dice, Él se pone contra sí mismo y elige a los pecadores. Ese es Dios. En ese momento nosotros vemos ese doble movimiento que recoge la liturgia. Dios en Jesús
comienza a derrochar su gracia sobre los hombres, a hacernos santos en Jesús. Luego el hombre que capta y por la fe se une a Jesús, tributa a Dios el movimiento ascendente que es la glorificación en Jesús. Pero hay que ser como Jesús, hay que ser Jesús. La liturgia actual en la Eucaristía celebra ese memorial del único y definitivo sacrificio. Ese momento que es Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, constituye el precioso altar de la comunión de Dios con los hombres, reconciliado desde ese momento en el amor redentor de Jesús. Su cuerpo entregado y su sangre derramada para la salvación de todos los que creen en Él y vivan desde entonces en Él. Este hermoso, digamos, lo más hermoso del Viernes Santo es esto. ¿Cuántas veces nosotros quizás solo nos quedamos en el Vía Crucis, Santo Entierro, pero no lo encontramos vivo en la liturgia de la adoración de la cruz? De los tres momentos, esto que he mencionado, dos son de piedad popular, uno es litúrgico. Vamos a encontrar al verdadero Dios en el momento de la liturgia. Y ese corazón abierto, fíjate bien que lo encontramos en la adoración de la cruz. La patrística dice, ¿qué es lo que tiene que ser el altar? Nuestro corazón. Ese es el altar. Y entonces el sagrado corazón de Jesús abierto es el altar verdadero, el gran altar. Nosotros somos pequeños altares que unidos a Jesús glorificamos a Dios. Nuestro cuerpo es la víctima. Nuestro corazón es el altar. Debe ser puro. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Es la entrada al cielo. Ahí es el misterio. Por eso es desde entonces que el sacerdote, víctima y altar de Jesús, también en nosotros. Cuando ejercemos nuestro sacerdocio, cuando nosotros nos ofrecemos libremente y morimos al hombre viejo en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Quería presentarte este tercer momento de la prohibición del silencio, porque es hermosísimo lo que significa la cruz, el amor extremo del Hijo de Dios.